¿Cómo están? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes algo que me envió mi gran amigo y hermano del camino, Hernán Baldovino, el pintor. Este pintor de los dioses que vivió mucho tiempo en un monasterio en Italia estudiando pintura y vivió mucho tiempo en Washington, en Estados Unidos, cuando era niño, porque su padre era diplomático chileno allá. Y me compartió algo que leyó el amigo Tomás Cox, este chileno escocés, gran amigo. Hemos estado varias veces juntos en la televisión, me ha invitado como 5 veces. Y leyó algo que salió en Washington, en el Washington Post, un diario que es del siglo XIX, es de 1870, por ahí y algo. Y lo que dice es lo siguiente: es una carta en el diario donde habla de los chilenos. Habla de la psicología del chileno, pero yo me atrevería a decir que hay algo latinoamericano. Tengo junto a mí algo que mencioné, este libro que se llama La Cruz de Nuestra Modernidad, de Enrique Cantoya Bernal. Este hombre, el que trajo la Sony a Chile. Los que son chilenos se recordará cuando eran niños, los televisores Sony decían Sony, Cantoya y compañía. Bueno, este hombre trajo a la Sony los televisores y escribió este libro, La Cruz de Nuestra Modernidad, donde habla cómo afecta la visión del cristianismo a las comunidades. No es lo mismo una visión del cristianismo que exalta a los pobres, que hay que ser súper pobre, porque digamos a los pobres, y otra visión del cristianismo que ve que efectivamente a la divinidad le gusta que uno prospere y que sea inteligente y que sea sabio y que sea culto. De hecho, en los proverbios una y otra vez dice: oye, yo quiero que ustedes sean sabios y mi alma los va a amar si ustedes son sabios. Lo dice Dios mismo en el libro que se supone que todos deberían seguir si son cristianos. En fin, la cruz de nuestra modernidad muestra una realidad para los católicos, especialmente donde se exacerba la pobreza como un don mayúsculo, y todo el mundo protestante, pero no latino, protestante en Europa, donde es todo lo contrario. Hagamos castillos, hagamos catedrales, hagamos ciudades hermosas, mantengamos todos limpios, eduquemos bien a nuestros hijos. Voy a leer entonces, que ya hay un número importante de personas que están en vivo, hay ya más de 300 personas. Voy a leer esta carta entonces que salió en The Washington Post, hablando de los chilenos. Dice: Chile tiene el problema más serio del mundo. Así parte. Chile tiene el problema más serio del mundo. ¿Será el narcotráfico? ¿Será los políticos? No. Aparte de eso, tiene otro problema más serio. Dice: ningún país podría encontrarse en su camino con una dificultad mayor que la que tienen los chilenos. ¿Cuál será esta dificultad? Las demás naciones pueden tener inconvenientes de distinta índole, pero ninguna de ellas padece el nivel de dilema, es un dilema existencial, el nivel de dilema que tienen los chilenos. Y miren cuál es el dilema. El país se angustia por lo que prefiere. A ver. Aquí hay algo raro. Parece un oxímoron, una mezcla de cosas contrarias. El país se angustia por lo que se prefiere. ¿Cómo así? No hay drama mayor para una nación: vivir en permanente frustración. Ah, ya, estamos hablando de frustración. Vivir en permanente frustración por lo que no son otra cosa que las consecuencias de sus preferencias. O sea, los chilenos están frustrados por algo que prefieren. La frustración del chileno es una consecuencia de aquello que elige. Vivir en permanente frustración por lo que no son otra cosa que las consecuencias de sus preferencias. Constituyen una encerrona de la cual es muy difícil salir. Es un nudo jordiano, un nudo lógico que nos tiene amarrados y que nos frustra.
Y miren cómo sigue, por favor. Esto para los que se están integrando, que ya somos varios cientos. Dice, Chile no tiene solo un problema económico, social o político, que sí los tiene. Tiene un problema médico, psiquiátrico, agregaría yo. Un problema de orden psicológico profundo, que le impide resolver lo que no son otra cosa que los efectos de esta causa madre. ¿Cuál es la causa madre? Elegir, preferir aquello que no lo va a llevar a buen término. Que un país viva en conflicto por lo que son las consecuencias de sus preferencias libres constituye una dificultad de tal magnitud que sinceramente no sé si la cuestión tendrá solución. Y bien, en conclusión, ¿cuál es esa maldita preferencia de los chilenos o de los latinos? Agregaría yo. ¿Qué es lo que los chilenos secretamente prefieren y contra lo que luego se enojan cuando efectivamente esa preferencia se materializa? Esa preferencia no es otra que la pobreza. Los chilenos prefieren la pobreza. Por supuesto, no es algo que van a admitirlo a viva voz, pero ellos prefieren la pobreza. De hecho, viven enojados contra la pobreza. O sea, nadie quiere la pobreza realmente. Pero este artículo empieza a desentrañar un dilema psicológico, psiquiátrico, donde efectivamente los chilenos, como dice aquí, al parecer sí prefieren la pobreza. De hecho, viven enojados contra la pobreza. Ese es el dilema que tienen. Se enojan, pero la prefieren. ¿Cómo es posible esto? Al menos eso dicen. Porque lo que en realidad les ocurre en materia de enojos es algo bien distinto. Miren, si uno analiza las corrientes que imperan consciente o inconscientemente en el espíritu chileno, verá que lo que mayoritariamente sobresale, lo que culturalmente predomina, es una oposición a la riqueza. Acá en Chile la gente como que no entiende que la desigualdad es parte de la vida. Yo, por ejemplo, no recuerdo jamás haber ido a esquiar. Nunca en mi vida fui a esquiar a la nieve, donde entre comillas iban los ricos. Y a mí eso no me ha producido ninguna frustración. Nada, o sea, no me interesa. Tampoco jamás fui a discotecas donde iban la gente con mayor dinero o a las playas más exclusivas. No. Siempre han habido diferencias y yo vivo donde me corresponde y está bien. Yo he desarrollado mis propias habilidades. Somos todos diferentes. Si uno analiza las corrientes que imperan consciente o inconscientemente en el espíritu chileno, verá que lo que mayoritariamente sobresale, lo que culturalmente predomina, es una oposición a la riqueza. En efecto, el chileno está en guerra contra la riqueza. La corriente mayoritaria que emerge desde las entrañas más profundas de la cultura nacional consiste en una resistencia impenetrable contra la riqueza, contra la idea de ser rico. Los miran con sospecha. O añoran ser como ellos, a toda costa. Tener las mismas zapatillas, los mismos autos, vivir en los mismos barrios. ¿Por qué? Yo recuerdo en el verano, fuimos con mi mujer donde mi gran amigo Siley Mora, que se casó, y estaba un amigo de Siley, que es un empresario del sur, que anda en helicóptero, anda en aviones, tiene muchas casas maravillosas, muchos negocios, y tiene una fortuna. Había escrito un libro, me regaló un ejemplar. Y bien, compartimos, nos tomamos unas cervezas, comimos. Y eso, pero yo no añoro ni consciente ni inconscientemente una vida así. No me da para eso, no. Y creo que es súper bueno que él sea muy rico porque él le da trabajo a mucha gente. De hecho, me contó que cuando fue un terremoto, qué sé yo, y se cerraron los negocios, la gente fue a saquear su supermercado. Y él viajó
hasta el supermercado con un megáfono y dijo: me llamo fulano de tal, soy el dueño del supermercado, entiendo lo que están pasando, por favor saquen lo que necesiten para comer, pero no hagan daño. No hagan daño, yo soy el dueño del supermercado, no hagan daño. Y la gente empezó a sacar lo que necesitaba y no hicieron daño, y de hecho esa misma gente después fueron sus clientes. Pero hay gente que ve a una persona rica o empresario, o que le va bien, o que tiene un auto más grande, y lo odia, y lo envidia, y ojalá que se muera. Hay gente que es así, de verdad. En efecto, el chileno está en guerra contra la riqueza. La corriente mayoritaria que emerge desde las entrañas más profundas de la cultura nacional consiste en una resistencia impenetrable contra la riqueza, contra la idea de ser rico. El Papa Francisco es quien mejor ha expresado la esencia de esa corriente con su frase: la riqueza es el estiércol del diablo. Quizás no haya un resumen más perfecto de la morfología social que distingue a los chilenos que esas palabras del Papa Bergoglio. La riqueza es un pecado. Entonces la gente, por un lado, responde a esa cultura, como decía Enrique Cantoya en La Cruz de Nuestra Modernidad. Y no, ser rico es un pecado, pero otra parte, quieren ir a la universidad. No sé, veo a la gente de las poblaciones con zapatillas carísimas, yo no me las compraría jamás. No gastaría un décimo de lo que ellos gastan en zapatos, pero se las compran. En fin, hay algo extraño ahí. Hay como un discurso esquizoide, se llama también. Dice: sin embargo, en un retorcimiento que complica aún más el problema, es un determinado tipo de riqueza. El chileno o el latino no está en contra de cualquier tipo de riqueza. Es un determinado tipo de riqueza y un determinado tipo de rico el que el chileno desdeña y por el que se siente profundo asco. La riqueza que los chilenos repugnan es la que se produce como fruto del éxito lícito. Si ven a un narcotraficante o un delincuente o un producto de la ingeniería social, una persona que no es cantante pero que le pasan millones de dólares para que lavarle el cerebro a la gente, a ellos admiran. Entonces no es la riqueza. La riqueza bien habida, producto de la buena educación, de los buenos negocios, de la inteligencia, de darle trabajo a otro, esa como que... Sin embargo, si la riqueza es ilícita, al revés la admiran. Es como una especie de locura. Paralelamente entonces al tipo de rico que el chileno odia, para los que se están integrando recién, que llevamos mucha gente, estoy leyendo un fragmento de algo que salió en el Washington Post, en un diario, hablando de algo psicológico que ven desde afuera, que está pasando aquí en nuestro país, que fue el país más rico de Latinoamérica en un momento. De hecho, antes que hace 30 años atrás, nos decían los jaguares de Latinoamérica, y el nivel de vida creció tanto que muchas de las personas son los primeros en ir a la universidad de toda su familia, de toda su genealogía, o los primeros en tener un auto nuevo, qué sé yo, o los primeros en salir al extranjero. Paralelamente entonces al tipo de rico que el chileno odia, es al que obtuvo su riqueza por la vía del triunfo en la vida laboral legal. A ellos odian. Contrariamente, no se observan condenas firmes contra los que incluso obscenamente pavonean la riqueza que hicieron como consecuencia de actividades ilícitas. Como ustedes saben, hoy día el gobierno, para los chilenos, las platas Corfo, mientras salió esto del corte de luz, se robaron miles de millones de pesos. El gobierno de Chile, robando. Y todos callados. Y tales asesores del gobierno se compraron enormes terrenos y casas majestuosas en el sur, todos callados. Pero si una persona que le va bien, da trabajo y todo, no, lo odian. Contrariamente, no se observan condenas firmes contra los que incluso obscenamente pavonean la riqueza que hicieron como consecuencia de actividades ilícitas,
provengan ellas de la corrupción pública, lo que acabo de decir, funcionarios, ladrones, sindicalistas mafiosos. La gente, ay, que soy el jefe del sindicato. Sí, como el sindicato del puerto de San Antonio, donde mueven toda la droga del mundo. Que el que está a cargo de ahí del puerto gana, serían 31 millones de pesos, gana más de $30.000. Un chileno del gobierno, en un puerto, donde se mueven mafia y narco y trata de blanca y todo eso. No lo digo yo, lo dice la ONU. Funcionarios ladrones, sindicalistas mafiosos o de actividades delictivas privadas como los narcotraficantes, los delincuentes comunes, no dicen nada. El prototipo del chileno que le va bien, que es resistido socialmente, o sea, resistido con resentimiento, es aquel que tuvo éxito material en la vida por la vía del trabajo lícito, porque es más culto, es más inteligente, porque le tocó vivir a lo mejor en un momento en que era más fácil hacer ciertas cosas. En fin, por lo tanto, a ese personaje, al que le va bien, a la persona que da trabajo, hay que bajarlo de donde está. Y por supuesto, no es un modelo a imitar, a emular, sino un arquetipo al que envidiar, maldecir y destruir. ¿Qué pasa con eso? Que el país se vuelve pobre y mediocre. Eso. No somos todos iguales. Y las diferencias son necesarias. Hay gente como este amigo del sur que da trabajo no en su supermercado, tiene una cadena de supermercados y una cadena de ferretería y otros negocios más. Y si quiere andar en su avión o en su helicóptero, maravilloso. Necesitamos gente así. No necesitamos que todos andemos en avión y en helicóptero, chocaríamos. Necesitamos que hay gente que tenga esa disposición de generar riqueza y darle trabajo a las personas. Así funciona y punto. Por lo tanto, estos personajes que tienen riqueza lícita, hay que bajarlos de donde está, piensa la psicología del chileno. Y por supuesto no es un modelo a imitar o a emular, sino un arquetipo al que envidiar, maldecir, destruir. Y el inconsciente colectivo tiene poder. Hacen que no haya gente próspera, porque los demás lo tiran para abajo. Recuerdo un famoso filósofo español, no me acuerdo el nombre, tenía casi 100 años, y le preguntaron, ¿cuál es el peor defecto que hemos heredado los chilenos de los españoles? Y dijo, la envidia, el deseo por destruir al otro. Obviamente, la persecución, sigo leyendo entonces este reportaje, esta nota del Washington Post que compartió Tomás Cox y que me envió mi amigo Hernán Baldovino. Obviamente la persecución y eventual destrucción de los que generan riqueza hace que no se genere riqueza. Es una perogrullada, una cuestión que cae de maduro. Pero que parece que hay que aclarar esto. Si no hay gente que genere riqueza, no va a haber riqueza. Es como querer ser más inteligente haciendo que los inteligentes sean tontos. No, pues hay que dejar que los inteligentes se explayen para que al menos, ojalá, por último, las nuevas generaciones los imiten. Como ustedes saben, el Homo sapiens lo único que se parece al mono es que imita lo que ve. Así que tengamos buenos ejemplos de gente próspera, de gente inteligente, de gente culta, de gente valiente. Obviamente la persecución y eventual destrucción de los que generan riqueza hace que no se genere riqueza. Y al no generarse riqueza se obtiene pobreza. Parecería que siguiendo un silogismo normal, los chilenos deberían estar felices porque finalmente consiguieron lo que buscaban, derrotar la riqueza, destruir al rico, que se vayan de Chile los ricos, que no hayan barrios de ricos y materializar la pobreza. Que siguiendo a su vez el razonamiento del Papa, debería ser el estado en gracia más cristalino del ser humano por ser opuesto al estiércol del diablo, como dice que es la riqueza. Pero no. Cuando llegan a lo que debería ser su éxtasis, ya pues, se fueron las empresas, se fueron a otros lados, no hay riqueza. Cuando llega a lo que debería ser el éxtasis, estallan en queja y buscan a más ricos a quienes ir a robarle lo que les queda
por la vía de entronizar gobiernos que expolian con impuestos confiscatorios la riqueza lícita generada por otros. En vez de generar riqueza a partir de... Tenemos el 50% del cobre del mundo. En vez de entrenar a nuestra gente para que tengan industria, como lo que iba a hacer el gobierno militar, les guste o no, así fue. Por eso llegamos a esos niveles de ganancia al año, el PIB, el año 89, todos los años anteriores, los tigres de Latinoamérica, invirtiendo en industria nacional, lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se transformaron en el país más rico. Ni siquiera una generación, en 3 años. Pero no, cuando llegan a lo que deberían ser su éxtasis, estallan en queja y buscan a más rico a quien ir a robarle lo que les queda por la vía de entronizar gobiernos que expolian con impuestos confiscatorios la riqueza ilícita generada por otros. Parecería que lo que los chilenos buscan finalmente es una pobreza tolerable, o sea, igualmente distribuida, ya seamos todos pobres. Es decir, una pobreza hasta ahí, igual para todos. Pero ojo con esto, excepto para aquellos ricos a los cuales los chilenos no resisten, es decir, no les tienen resentimiento contra ellos, como quienes, como los funcionarios corruptos, que dicen que vienen a sacarle a uno lo que ganaron injustamente a costa de otros, los sindicalistas mafiosos, el típico vivo chileno, el que le encontró la vuelta a la vida, u otros personajes del submundo ilegal, respecto de los cuales el chileno no muestra un nivel de ofensa ostensible. Incluso los temen a veces. Y a mí este carácter nacional que se está entronizando en este momento de la vida nacional no me identifica para nada y deseo que se vaya de aquí, que se extinga. ¿Cómo se ve la profundidad de la enfermedad sociológica del país Chile? Es de tal dimensión que las dudas sobre su verdadera solución son muy grandes. El nivel de deterioro mental masivo que sufre el país implica un retorcimiento tal de los valores constructivos de la vida pacífica y progresista que uno duda seriamente de que tal extravío tenga vuelta atrás. Es un problema grave. El enamoramiento del pobrismo ha llevado a la chilena a ser una sociedad completamente conflictuada. Por si no lo saben, Chile figura entre los países con más enfermedades mentales del mundo. ¿Les queda claro ahora? Esto es serio, es real. Esto no está escrito por un tipo, ay no, que viene de un país... Esto es algo que está sucediendo. Yo lo observo y lo vivo y lo he visto toda mi vida aquí. Vivir en queja por las consecuencias que trae lo que se venera representa un problema de una complejidad tal que las soluciones no vendrán de la aplicación de tal o cual programa económico, sino de un proceso de introspección que lleve a cada individuo chileno a darse cuenta del nivel de contradicción en que vive. Mientras ese complejo severo no sea removido del alma chilena, el país nunca tendrá solución. Nadie vivirá mejor venerando vivir peor. Y si considera que vivir monacalmente, o sea, en la pobreza abyecta, es mejor que vivir en la abundancia, los chilenos deberían renunciar a la abundancia y acostumbrarse a los límites materiales de la supuesta vida ascética monacal. Ahora, recurrir al delito, a la corrupción, al robo, al narcotráfico para producir ilegalmente lo que se niegan a generar bajo el imperio de la ley, no hará que el país sea más rico. Lo que probablemente surja, o mejor dicho, se consolide, es una nueva nobleza compuesta por mafiosos, funcionarios corruptos, narcos amparados por el poder y revolucionarios de pacotilla que vivirán como reyes. ¿O ustedes creen que en esa isla que se llama Cuba, donde la gente huye de Cuba a Estados Unidos, no van de Estados Unidos a Cuba en balsa, no, van para allá? ¿Ustedes creen que ahí son todos pobres? ¿Nunca ha visto
nada con respecto a la fortuna de los Castro y todos los que están ahí. Y lo mismo corre para todos los países. ¿O cree que la China comunista, donde celebraban ahora 100 años del comunismo y que habían salido de la pobreza, porque los más pobres ganaban $1,6 al día? Y para ser pobre había que ganar de 1,5 hacia abajo. Y celebraron que salieron de la pobreza y dijeron que desde ese momento iban a subvencionar para que cada chino tuviera 3 hijos. La China comunista. Mientras los magnates chinos, los más ricos del mundo, viven a un nivel de riqueza que nunca se había visto en el sistema capitalista. De hecho, el comunismo es la mejor forma de pasar del capitalismo al supercapitalismo, donde ahí sí que hay dos clases sociales extremas y diferentes, los súper ricos y los súper pobres. No es como el sistema capitalista, que se equilibra más y una persona puede salir de la pobreza estudiando. Recuerdo que mi amigo Hernán Baldovino, el que me mandó esto, él estudió en un colegio público en Estados Unidos, donde decía, me decía, tenía todos los tipos de papeles. Él es un pintor famoso en Chile, lo pueden buscar, Hernán Baldovino. Tenía todos los tipos de papeles, todos los tipos de lápices, crayones, pinceles, pintura, para realizar su arte. Todo gratis. Colegio público. Los chilenos honrados se hundirán en la pobreza bajo estos preceptos. En esa misma pobreza que su pontífice, el papa que tenemos, tanto les enseñó a reverenciar. Esto estaba escrito, esta idea, en este libro antiguo, La Cruz de Nuestra Modernidad, es la misma idea. Pero les quiero recordar algo, para la gente que tiene un cristianismo mal entendido. O más allá del cristianismo, todos los grandes iniciados, todos, Buda, Lao Tse, Jesús ciertamente, eran todos, si no sumamente prósperos, eran ricos, en extremo, sumamente cultos. Jesús hablaba 5 idiomas. Los persas que le llegaron le dieron tanto oro, como para que vivieran varias generaciones de Jesús. Y con eso se fueron a vivir a Egipto, la capital del planeta en ese momento. Y después que llegó acá, se vestía con túnicas hechas sin costura, de las mismas que usaban los reyes y los sacerdotes. Y dice, para los que les interesa el cristianismo, la escritura, que lo seguían mujeres nobles, no pocas. Lo seguían mujeres ricas, en dinero. Y por eso María Magdalena, su esposa, según algunos, fue y derramó del perfume más caro del mundo. Tanto que el ladrón Judas, que era ladrón, dice ahí que llevaba, dice, si usted estudia el tema, dijo, uy, hubiéramos vendido este perfume para darle dinero a los pobres. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Los pobres siempre van a estar ahí. Siempre. Uno de sus grandes amigos era José de Arimatea, un tipo potentado que era dueño de un sepulcro de piedra, que lo llevó ahí, lo llevaron a sanar después que lo bajaron de la cruz. Jesús no era un tipo que andaba mendigando. Era un constructor. Era carpintero. Los carpinteros no era un tipo como se ve acá en nuestros países latinos, un tipo con un martillo de mala calidad y un serrucho pidiendo que alguien le dé algo que hacer para ganarse unas monedas. No, señores. El carpintero era el que hacía desde una silla hasta un edificio. Experto en geometría, en álgebra, en matemática. El tipo bronceado por el sol de Judea, con músculo porque no usaba herramientas eléctricas, con una voz tan potente que podía hablar ante 5.000 a la orilla del océano. Ese era Jesús. Un tipo súper potente, súper culto y rodeado de la mejor gente que estaba ahí. Es cierto, alguna vez habló con un borrachín, con una prostituta, pero ¿quiénes eran su círculo íntimo? Lo seguía la gente de la nobleza, no poca, dice la misma escritura. ¿Por qué? Porque la gente que tiene resueltos sus problemas económicos le resulta más fácil conectarse con otros dilemas que tienen que ver con la trascendencia, pues. Si no, cada tipo estaría pendiente de sobrevivir en la rueda de hámster en que nos tienen metidos. Buda era hijo de un brahman, el más rico de su época. Tanto así que tenía un país propio. Eso. Una ciudad tan grande como un país. Les recuerdo que el país del Vaticano son 40 hectáreas. Bueno, Buda vivía como en 4.000 hectáreas. Y así ha sido siempre. Así fue Zoroastro. Así fueron todos los antiguos. ¿O ustedes creen que los persas que llegaron al nacimiento de Jesús eran pobres tipos que venían mendigando? No, los tipos estaban rodeados de riqueza. Y con mucha gente, con sus séquitos llegaron. Esa es la verdad. Si en alguna ocasión dijo, oye, es más fácil que un rico pase a través de el ojo de una aguja, de que entre al reino de los cielos, estaba hablando de cierto tipo de rico con los que recién había interactuado, que no les interesaba nada, eran súper
atropelladores con el prójimo, estos ricos que no producen riqueza para los demás, que son una carga para los otros, porque los someten como reyesuelos malditos, que los hay. Bien, acabo de leer una carta publicada ahora en el Washington Post hablando del carácter del chileno, que yo lo llevo al carácter de la persona, guiado también a veces por una religión, extrañamente como para controlar a la gente y que no piense. El dilema, estoy de acuerdo con esto, es psicológico, existencial, es cultural. Y la única forma que vamos a salir de eso es al menos darse cuenta cuál es el tamaño del problema. Tenemos un problema psicológico grave porque en la práctica la persona atrae aquello que tiene en su mente. Si la gente está con resentimiento por los que les van bien o hacen buenos negocios, seguramente ellos y sus nietos y todos van a ser gente frustrada para siempre. Yo leí hace tiempo atrás una carta de Manuel Rodríguez, el guerrillero, a San Martín, un héroe nacional. Y hablaba de lo mismo, el carácter local. Siempre la envidia. Pero si son ricos narcos o ricos de la izquierda popular, los admiran. Así de estúpida está la gente hoy día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combatir la estupidez. Nos vamos a hacer más cultos, más inteligentes. Por de pronto entender esto. A uno no agrada a Dios siendo pobre y no haciendo nada estando de brazos cruzados. Eso no existe. Puede ser tal vez con el Dios de este mundo, no me cabe ninguna duda, donde la religión se usa para que la gente sea más torpe, más tonta, que esté amarrada de mano, a diferencia de lo que han enseñado en otros lugares, que la verdadera religión nos tiene que hacer libres, más inteligente, más sabio, y compartir con el prójimo, no con toda la comunidad. Una persona, un rico no puede resolver los problemas de todo el país. Pero vamos a empezar entendiendo que estamos atrayendo aquello que no queremos. Estamos reclamando contra aquellos que sí nos gustaría avanzar. Aquí no se habla de ser súper rico, pero vivir bien, vivir en paz, vivir en armonía. En las épocas más oscuras de la humanidad, en plena época del oscurantismo y de persecución de gente y de locura religiosa, se formaron los primeros renacimientos. Porque un grupo pequeño de gente culta, inteligente y muchas veces patrocinado por un rico, crearon momentos de cultura que la gente empezó a amar la sabiduría, a transformarse en seres humanos. El hombre sin sabiduría no es un ser humano. Ser humano es hombre, Homo sapiens, que significa hombres y mujeres sabios. Si la gente quiere embrutecerse, se alejan cada vez más de la humanidad. Bien, para los que quieran ser humanos, vamos a estar haciendo un curso de Trivium, gramática, lógica, retórica, para aprender a pensar bien, a razonar bien, a comunicarse bien. Un curso que viene desde la época de los griegos y ellos lo heredaron de los egipcios, parece, y de más atrás. Va a ser el 23 de marzo. Los que quieran participar de esto van a ser 4 domingos, 2 horas cada domingo. Los que no pueden estar el domingo no importa, la pueden tomar a la hora que quieran. Los que se inscriban los voy a guiar a un sitio donde vamos a hacer las clases. Si no pueden ir a ese sitio, no importa. Se les va a enviar las clases después por YouTube a sus correos. Esto es para adultos. Mucha gente me ha dicho, que quiero llevar a mi nieto. No, señora, esto no es esto es para adultos. O si hay un joven o alguien más pequeño en edad, que naturalmente sea así, ¿no? Si no, va a ser el efecto contrario. Es como pasarle un piano a alguien que no quiere aprender piano. Va a odiar el piano. Esto es para jóvenes y adultos, con voluntad propia. Curso de Trivium va a ser a partir del equinoccio de marzo, el domingo 23. Van a ser durante 4 domingos. Los que quieran participar me escriben a freireramon@gmail.com, freireramon@gmail.com. Y para gente chilena y de Santiago solamente, el 22 vamos a tener una caminata histórica con mi amigo Diego Vergara, para que veamos la verdad de quiénes somos los chilenos. La gente no tiene idea que aquí hubieron vikingos, hubieron egipcios. Los mapuches son de origen chino y chino-mongoloide. Lo dice la genética y lo dice la lingüística. Y no es mi opinión, lo han dicho gente como Gastón Sublet. Bueno, y como Siley Mora, que él es mitad mapuche y mitad irlandés. Estoy hablando de filósofos locales a nivel mundial.
Han habido otras razas acá. Les recuerdo que cuando llegó Pedro de Valdivia al sur de Chile, a un lugar que se llama Temuco, vio que había muchas tribus. Los mapuches eran una tribu. Habían tehuelches, picunches, algunos eran enemigos. Hay una tribu de araucanos que vivían en la zona de Arauco, que eran rubios y de ojos azules. ¿Me escucharon? Blancos, rubios y de ojos azules en el sur, en Temuco. Y adoraban un águila de 2 cabezas, idéntica al águila del imperio romano germánico que gobernaba todo el país. Carlos V en Alemania, Carlos I en España. El rey de Pedro Valdivia. Y vio estos araucanos rubios y bautizó a esa zona se llama Boroa, como Nueva Imperial, porque adoraban a esta águila de 2 cabezas. Vamos a estar recordando todas esas cosas que no se enseñan, pero que nos van a dar luces de que realmente aquí han habido muchas razas atrás, muchas. Pueblos originarios que se originaron aquí, que brotaron como estas montañas, es un término bien, entre comillas, cuestionable. Por supuesto que hay pueblos mucho más antiguos y tienen derecho siempre mucho más que otros a estar acá. Eso no lo cuestiono. Pero sí que llegaron de otros lados. Llegó gente desde China, desde Asia. Llegaron vikingos, no solamente aquí, llegaron hasta Brasil, egipcios y otros. Vamos a hablar de la zona sagrada de Santiago. Santiago es una ciudad solar, por eso hay una calle que está oblicua apuntando a la salida del sol el 21 de junio, que es el solsticio de invierno. Vamos a hablar verdades que no se cuentan a la gente común, pero sí se enseñan si el tipo va a hacer un doctorado en historia en otros lados. En fin, vamos a recuperar nuestra conciencia local. La caminata va a ser el 22 de la mañana para un grupo pequeño de personas. No podemos andar con 100, 200 personas en la calle caminando, aparte que es peligroso. Los que quieran participar también me escriben a mi correo. La caminata del 22 entonces, freireramon@gmail. Y el curso de Trivium, Gramática, Lógica y Retórica a partir del 23 a mi mismo correo, freireramon@gmail.com. Bien, queridos amigos y amigas, nos vemos pronto.